Muy buenas tardes, Dios le bendiga, gracias por estar en sintonía de Canal 42, Preciosa Sangre, la Gran Comisión. Es un privilegio estar llegando hasta la intimidad de sus hogares. Tenemos el privilegio de tener como invitados aquí al set de Canal 42 a nuestro hermano Armando Castillo en Cristo Jesús, diputado también. Bienvenido al set. Amén. Mi hermano pastor y licenciado también, John del Salto. Una columna bastante significativa en cuanto a la batalla de la defensa de los derechos de la Iglesia Cristiana en Guatemala. Hermano John, sea bienvenido, y hermano Armando también. Es un privilegio estar con ustedes. Dios bendiga a nuestro hermano Huguito Cardona. Gracias, hermano Hugo Cardona, por cedernos el espacio en su programa en esta tarde. Yo solamente tengo una pregunta para usted, mi hermano Armando Castillo, diputado del Congreso. ¿Cuál es su postura en cuanto a la ley del matrimonio igualitario o del mismo sexo, como pudiéramos definirlo? Sabemos de que en el Congreso, para emitir una ley, se convoca a elecciones, o mejor dicho, a votaciones, se pudiera decir así. ¿Cuál es su postura en cuanto a este tema que ha causado mucha controversia en cuanto al cristianismo? Bueno, gracias por la pregunta, hermano Abraham. Nuestra postura es muy firme y determinada. Definitivamente nuestra postura es muy firme y determinada. Estamos en contra de que pudiera pasar en el Congreso una ley que permita el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Número uno, porque definitivamente es contrario a la palabra de Dios. Número dos, la mayoría de nuestra población es conservadora y no acepta este tipo de situaciones, es contra naturaleza. Número tres, esto tiene una connotación en los países donde han aprobado el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, es porque han habido manifestaciones, han presionado a los congresos y finalmente ceden y aprueban una ley de estas. Y todo el mundo pensaría que ya ahí terminó todo. No, en los países donde hemos visto que aprueban estas leyes, después continúan las manifestaciones, ahora dicen, ya nos podemos casar entre dos personas, pero no podemos tener un hijo porque obviamente no pueden concebir, y ahora entonces van y luchan porque quieren que se les apruebe la adopción de niños entre dos personas del mismo sexo. Entonces esto es una vorágine, no tienen un tope en donde ya les aprueban la adopción. Ahora están buscando otras cosas, incluso que se les permita convivir con animales, una serie de situaciones fuera de orden. Entonces, creo que nuestro país, Dios nos ha bendecido mucho, somos un país evangelizado, un país de fe, y definitivamente confiamos en que una ley de ese tipo no debe pasar en nuestro país. Gracias, hermano Castillo. En otras palabras, no solamente es la depravación sexual, sino hay una, ¿qué le diríamos? Una corrupción moral. Ya no hay principios morales, hermano. Muchas gracias por su respuesta. Y hermano John del Salto, Dios lo bendiga, hermano, y hermanos televidentes, a nuestro hermano Armando Castillo, a nuestro hermano licenciado John del Salto, han sido dos siervos del Señor a quien Dios ha usado en la consolidación y el apoyo tanto moral, espiritual, como jurídicamente, pudiéramos decir, es todo ese apoyo de soporte en cuanto a la ley para poder defender los derechos constitucionales de la Iglesia Evangélica en Guatemala. Hermano licenciado John del Salto, bienvenido, hermano. Cuénteme cómo va con el proceso de la defensa de la fe y los principios doctrinales conservadores de la Iglesia Cristiana en Guatemala.
Muchas gracias, Pastor Abraham. Ha sido un gusto siempre conocerlo desde ya algunos años. Sí, hermano pastor. Y como siervo del Dios Altísimo, hemos luchado juntos en esta tarea de defender Amén. Nuestros principios nacidos del corazón de Dios. Así es, hermano pastor. Y es que hemos notado desde hace muchos años de que ciertas instancias del Estado han venido golpeando los derechos de la Iglesia evangélica. Amén. Tenemos el caso del Ministerio de Gobernación, que comenzó a limitar en los procesos de la personalidad jurídica de las iglesias evangélicas a nivel nacional. Pusieron una serie de requisitos que violentaban los derechos constitucionales de la iglesia y de los ministros. Amén. Entonces, venimos desde el año 2002 en esta lucha. Cierto. Y en la misericordia de Dios nos vimos obligados a conocer las leyes, a estudiar las leyes, a profundizar las leyes. Y de esa cuenta es que, gracias a Dios, en principio desde la Asociación de Ministros Evangélicos de Guatemala y hoy desde la organización que dirigimos, que se llama Consensos Cívicos de Nación y Acción, hemos frenado al Ministerio de Gobernación esa clase de abusos. Sí. Gracias a Dios hoy tenemos un ministro de Gobernación que está colaborando con Amén. El liderazgo evangélico de Guatemala. Así es. Y tenemos a las autoridades del mando medio del Ministerio de Gobernación que ya dejaron de hacer esas ilegalidades. Amén. Dios ha sido bueno. Como dice el eslogan de este canal, para Dios no hay nada imposible. Amén. Y le damos la gloria al Señor. Pues después tuvimos a un medio ambiente que comenzó a tratar de multar a las iglesias por el tema del medio ambiente, y hace poco, gracias a Dios, también frenamos esa situación. Amén. Ya hoy en día las autoridades también del medio ambiente, con la participación del señor presidente de la República, quien de verdad ha abierto un diálogo para conservar los derechos de la iglesia evangélica, ha hecho posible de que ahora ya las iglesias estamos fuera del control del Ministerio del Medio Ambiente. Amén. Pero también ha habido otras instancias que ahora estamos luchando por esta situación, como es la SAT, como es las municipalidades distintas de los municipios y en todos los departamentos, que hay algunas municipalidades que están atentando contra los derechos de la iglesia evangélica, pero seguiremos en esta lucha. Amén. Dios está con nosotros. Así es. Y como dice la palabra de Dios, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero una lucha mayor que tenemos ahorita, y que bueno poder abrir un poquito más este conocimiento Amén. Sobre la lucha de una persecución frontal. Exacto. En contra de los ministros evangélicos, en el caso particular que ya tenemos en Guatemala, que es en contra del pastor Caleb Dávila, propiciado por el diputado Aldo, quien ya es conocido como representante, y no solo como miembro, sino como representante del movimiento gay en Guatemala, representando la ideología de género en el movimiento LGBTIQ, el cual obviamente adversa de manera frontal contra los principios de Dios, contra los principios de la Iglesia Evangélica de Guatemala y contra los principios de los guatemaltecos honorables que todavía creen en principios y valores. Claro. Sí, hermano pastor, mire, es terrible poder saber lo que está sucediendo en Guatemala y las amenazas que se vienen, en dado caso, hermano pastor, para todo ministro, ya sea evangélico, o sea, mejor dicho, pastor evangélico, evangelista, predicador, porque entonces no se puede tocar el tema doctrinal, porque la Biblia tiene una doctrina bastante amplia en donde el pecado de la sodomía, y no vamos a perseguir solo eso, porque también un borracho no va a entrar al reino de los cielos, ladrón, y etcétera, etcétera. Pero en este caso de la homosexualidad, es un pecado que Dios aborrece. Es un pecado por el cual Dios destruyó la ciudad de Sodoma y de Gomorra precisamente. Pero lo que está sucediendo ya con nuestro hermano pastor Caleb Dávila, hermano, ya es como para que como iglesia evangélica hagamos el papel por el cual Dios nos ha puesto como luz y como sal sobre la tierra, hermano pastor.
Así es, consiervo amado, como es de conocimiento, aprovechando que está aquí con nosotros nuestro hermano el diputado Armando Castillo. Amén. Pues ha sido una lucha de muchos años que hemos estado evitando esta influencia ideológica. Quiero decirles a todos los que nos oyen que ya en varios países latinoamericanos han gestado la persecución en contra de los ministros evangélicos. Y aquí en Guatemala hemos frenado esas acciones en años pasados. Por ejemplo, en el año 2005 frenamos cuando se propició la iniciativa del matrimonio gay en Guatemala. En ese entonces éramos presidentes de la Asociación de Ministros Evangélicos de Guatemala, y tanto la Asociación de Ministros AMEG como la Alianza Evangélica en conjunto presentamos al Congreso de la República, imagínense, 70,000 firmas en aquel entonces. Gloria a Dios. Que el presidente del Congreso de aquel entonces me llama personalmente y me dice: mire, reverendo, no vamos a pasar esa iniciativa de ley. Pero el movimiento LGBTI ha venido diseñando estrategias para meter su ideología mediante leyes suaves, como las leyes de los niños, como las leyes de los jóvenes. Y entonces aquí es un papel importante de nuestros amados hermanos diputados del Congreso de la República para que nos ayuden a frenar. ¿Por qué? Porque ellos tienen voto decisivo dentro del Congreso de la República. Amén. Pero nosotros, la Iglesia, tenemos la fuerza social a nivel nacional. Por eso quiero decirles a toda la Iglesia, al cuerpo de Cristo que nos escucha, que ya, Iglesia, el gigante dormido que debe despertar. En estas nuevas elecciones tenemos que tomar una decisión frontal para elegir a nuestras autoridades del país. No podemos seguir eligiendo a diputados que adversan frontalmente contra nuestros principios y valores. No podemos seguir eligiendo a partidos políticos que atentan contra la paz, la dignidad, la sana convivencia, las sanas costumbres de nuestra nación. Hago un llamado desde ya, pastor amado, a quienes nos escuchan, de que despertemos. Amén. Tenemos que tomar una decisión en estas elecciones. ¿A quiénes vamos a elegir? El poder está en el pueblo, y el pueblo somos nosotros. Recuerde que en Guatemala somos ya el 60% de la nación, el pueblo evangélico de Guatemala, más un 35% de todas las demás religiones que también creen en principios y valores. Entonces no podemos permitir en estas nuevas elecciones que apenas un 1, un 2% vengan a nombrar líderes que vienen a atentar contra la paz de nuestra nación. Así es. En otras palabras, tenemos que orar y obrar, porque la fe sin obras es muerta. Mi amado hermano, esto está muy importante, es una información de primera mano, y nuevamente, pues gracias por estar en sintonía. Vamos a una pausa y volvemos, no cambie de sintonía. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. San Mateo capítulo 25, versículo 13. Este sábado estaremos en vigilia de 9:30 de la noche a 1 de la mañana. Habrá palabra de Dios, alabanzas, y estaremos orando por las diferentes necesidades. Sintonízanos, Canal 42, enlazando tu vida con Dios. Enlazando tu vida con Dios.
Muchas gracias por continuar en sintonía de su canal de televisión cristiano, Canal 42. Bien, vamos a ir ya finalizando con esta entrevista, no sin antes pasar una información tan importante para mí como pastor, porque esto para mí, hermano pastor John, Dios lo bendiga sinceramente, porque pues esto levanta un antemuro, diríamos, ¿verdad, hermano?, contra los dardos del enemigo que acechan a la iglesia cristiana, y sobre todo como predicador, como pastor. Sería un delito, así lo tipifican, si llegara una pareja de personas del mismo sexo y quieren que yo les vaya a solemnizar la ceremonia de unión del mismo sexo, cuando yo, por los principios bíblicos y los mandatos divinos del Señor, no debo de ceder a esos caprichos carnales, pervertidos. Entonces, de no hacer así, amado hermano pastor, si nosotros no cediéramos a la unión conyugal del mismo sexo, entonces se nos tipifica como discriminación y ya estamos al borde de una demanda e ir a parar preso, como pasó con nuestro hermano pastor Caleb. Entonces hay una batalla frontal, hermano pastor, y yo le dejo el tiempo a usted en esta hora para que usted nos comente. Vamos avanzando, hermano pastor, con esta alianza. Así es, como digo, agradezco mucho la participación de nuestros hermanos diputados cristianos, y que aquí nos acompaña nuestro hermano Armando Castillo, quienes han venido ayudándonos en la lucha, ¿verdad?, en el Congreso de la República. Sin embargo, la tarea nos corresponde a nosotros, la sociedad civil. Y esto es importante, tomar una conciencia con todos nuestros hermanos pastores, con siervos amados a nivel nacional. Nosotros representamos a la sociedad en Guatemala, la iglesia, el cuerpo de Cristo. De esa cuenta nos asombra que el diputado Aldo Dávila inicia una denuncia en contra del pastor Caleb de un delito que supuestamente se dio en el año 2014. Eran amigos, ellos conocidos, o por lo menos conocidos y no amigos, y este señor diputado Aldo Dávila ya tenía este tipo de conductas, y es que en nuestra legislación cualquier persona tiene el derecho de tomar el camino que quiera. Hay el principio constitucional del derecho de acción, pero también hay el derecho de todo ciudadano de no practicar lo que no compartimos. Y aún más, en el derecho internacional hay un derecho que se llama el derecho de conciencia, que quiere decir que si yo soy cristiano y no comparto con esa clase de conductas como la gay, lesbianas y otros más de 100 expresiones de desviaciones sexuales, entonces sencillamente yo tengo el derecho también de expresarme, ¿no?, en contra de esas ideologías. Sin embargo, en este caso particular, amado pastor Abraham y hermanos que nos escuchan, resulta que se le procesa penalmente por haber expresado su opinión en contra de esta conducta. Y aún citando pasajes bíblicos o fundamentándose en la Biblia, lo cual tanto el Ministerio Público como la jueza que interviene en la sentencia se ensañan contra el pastor. Y es que el pastor en este caso se ve vulnerable porque está el diputado en posición de ser diputado presionando al Ministerio Público y presionando a la señora juez para que resuelva a favor de esta ideología, de esta conducta. Y entonces resulta que el pastor se ve totalmente indefenso ante este tipo de sistema, que es el primer caso que tenemos en Guatemala. Y es que esto es lo importante, es el primer caso. Y si permitimos que esto continúe, entonces imagínense la persecución que va a venir en contra de los pastores y la iglesia evangélica. De esta cuenta, convocamos nosotros consensos cívicos de Nación y Acción, convocamos a líderes claves del país y agradecemos
la unidad que ahora Dios está levantando. Amén. En el Espíritu de Dios ahora estamos unidos varios máximos líderes del país, entre ellos la Alianza Evangélica, iglesias, misiones, organizaciones teológicas e organizaciones bíblicas, y hoy estamos levantando un comunicado a nivel nacional que hasta el día de hoy ya estamos llegando casi a los 100 organizaciones a nivel nacional a través de los logos. Amén. Estamos hablando de una representación de más de 30,000 iglesias. Estamos hablando de una representación de no menos de 3 millones de evangélicos en Guatemala. Amén. Y esta declaración justamente es defendiendo los principios cristianos. Quiero mencionar rápidamente lo que la palabra de Dios dice en Romanos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Vea usted. Y luego dice en el 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y en el versículo 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, que aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque el que es contra naturaleza, y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Vea qué tremendo es la palabra. Entonces, amados hermanos, estamos dando una declaración y quiero pedir que por favor pasen en pantalla algunos logos de organizaciones que estamos unidas en este momento. Y el mensaje que queremos decirles es: despierta, gigante dormido, Iglesia de Cristo. No podemos estar en un acto de imparcialidad. De ahí que estamos dando ya un comunicado especial de los líderes representativos de la Iglesia Evangélica a nivel nacional, y vamos a entregar este comunicado al pueblo y al Estado de Guatemala. Las organizaciones que estamos unidas, ahí la pueden ver en pantalla, somos organizaciones representativas de la Iglesia Evangélica Nacional. Estamos hablando de que ya estamos llegando a unos 100 logos, pero nos hace falta el suyo, pastor, que nos escucha. Nos hace falta de usted, de la iglesia que representa. Nos hace falta de las misiones de las iglesias diversas que hay en el país, de las organizaciones teológicas. Aún hay más instituciones bíblicas. Nos hace falta para que usted se una, y hoy es el último día que estamos dando lugar para que se unan e incluirlo a este comunicado nacional. Lastimosamente no tenemos mucho tiempo, en razón de que estamos esperando la segunda sentencia, la sentencia de segundo orden. Estamos esperando de parte de los jueces, y nos urge hacerles llegar este mensaje. No se ha respetado el derecho de conciencia y de religión, y aún más se ha hecho discriminación en contra del pastor Caleb Dávila, porque se ha irrespetado estos derechos fundamentales. Y lo que es peor, amado hermano Abraham, y aquí, amado hermano Armando Castillo, se violentaron principios fundamentales del proceso penal. No hay suficiente certeza jurídica como para decir que el pastor Caleb hizo discriminación al decirle al diputado Aldo Dávila que no está de acuerdo con la práctica gay, y que la palabra de Dios censura ese tipo de conductas. Y por esa razón ahora lo sentenciaron a 1 año de prisión. Tremendo. Esto es tremendo, esto es muy delicado, y tenemos que pronunciarnos al respecto. Por esa razón me alegro mucho que esté aquí también el diputado Armando Castillo, quien ha estado desde el principio, por cierto, en este caso. Pero necesitamos unir la fuerza social del país. Tenemos que dar este mensaje claro a la nación, que en Guatemala no estamos de acuerdo, las grandes mayorías de la sociedad guatemalteca, con una conducta
que es contraria a la norma divina, al derecho natural, es contrario a la familia, amados hermanos. Claro. Es que yo quiero que entendamos esto, por favor. ¿Por qué Dios no comparte con una conducta de gays, de lesbianas, de homosexuales, de sodomitas y de muchas expresiones de estas? Porque atenta contra la naturaleza de la humanidad en sí misma. ¿Por qué hombre y mujer? ¿Cómo se conserva la raza humana? ¿Acaso no es la unión entre hombre y mujer? Así es como se conserva la raza humana. Pero no solo eso, se atenta contra la familia también. Amén. Ya hoy en día ya no hay el concepto natural de padre y madre, sino ahora estamos hablando de dos padres, de dos madres. Estamos hablando de que a nuestros niños y a nuestros jóvenes estamos dañando el concepto natural de familia. Imagínense, en algunos países latinoamericanos ahora le visten al niño como mujer y le visten a la niña como hombre para decirle que es un derecho elegir si quiere ser hombre o si quiere ser mujer. La pregunta que nosotros nos hacemos a nivel nacional, ¿esto es algo que la sociedad guatemalteca avala en las grandes mayorías? Quiero aprovechar la presencia de nuestro amado diputado Armando Castillo. Vamos a pedir al Congreso de la República formalmente que se haga un plebiscito, que se haga una consulta a nivel nacional, porque no vamos a permitir que la influencia de organismos internacionales que promueven esta ideología vengan a imponer un estilo de vida en Guatemala. Por esa razón, estamos en un país democrático y la democracia se fundamenta en una participación social libre, sin presión alguna. Que se haga y se convoque a nivel nacional a un plebiscito, a una consulta nacional, para que sea el pueblo de Guatemala quien determine sobre este aspecto tan importante, si el pueblo de Guatemala comparte este estilo de vida o no. ¿Cuáles son los principios y valores que la sociedad guatemalteca aprueba? Así como también otro tema muy trascendente para Guatemala, sobre la pena de muerte. Sería importantísimo a nivel nacional provocar un plebiscito y que la nación decida sobre estos dos temas importantes: la pena de muerte para los actos delictivos graves, como también si el movimiento LGBTI aquí en Guatemala puede generar esta clase de principios y valores que atenta al derecho natural, o si la sociedad estamos de acuerdo que se respete el derecho natural, que se respete la familia, que se respete la conservación de la raza humana. Amén. Correcto. Muy importante, muy importante. No cambie de sintonía. Vamos a una pausa y volvemos. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. San Mateo capítulo 25, versículo 13. Este sábado estaremos en vigilia de 9:30 de la noche a 1 de la mañana. Habrá palabra de Dios, alabanzas y estaremos orando por las diferentes necesidades. Sintonízanos, Canal 42, enlazando tu vida con Dios. Enlazando tu vida con Dios.
Gracias por continuar en sintonía de Canal 42. Continuamos, hermano, con nuestro hermano pastor licenciado John del Salto, nuestro hermano diputado Armando Castillo, tratando este tema de relevancia, prácticamente muy interesante, sobre todo para el pueblo cristiano evangélico en Guatemala, ¿verdad? Voy a dar dos lecturas bíblicas y yo sé que estoy en medio de dos hermanos que conocen bastante de la palabra del Señor. Corríjanme si estoy en un error, hermano Pastor John y hermano Armando Castillo. Si un rey, como fue Josafat, como fue Asa, actualmente sería un presidente, si ellos gobernaran con apego a la ley de Dios, lo primero que tendrían que hacer es hacer un lado este tipo de movimiento. Voy a referir la palabra bendita del Señor que se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 9 al 12, el cual dice así: en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Absalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Es aquí donde quiero subrayar. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Versículo 12, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. O sea que un gobernante, un presidente con la ley de Dios, porque no hay una ley que se la hayan inventado fuera de Dios. No hay autoridad sino de parte de Dios, pero tampoco hay autoridad si no es la ley de Dios. La ley de Dios es la que automáticamente cede autoridad. Y en el primer libro de Reyes, su capítulo 22, verso 41 al 46, el cual es muy largo, voy a omitir algunos versículos. Daré lectura al versículo 45 y 46. Los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo, ¿no están escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Versículo 46 dice: barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. O sea, Asa empieza una limpieza tremenda y lo que todavía quedó lo hace su hijo. Entonces, en conclusión, mis amados hermanos, gobernar una nación, yo lo he dicho, me hago dueño, diría, de este comentario, hermano pastor, porque yo he dicho que en otros países, inclusive en Guatemala, muchas veces hay autoridades de gobierno que se juramentan por la Biblia y no la conocen por dentro. Y ese es darle las llaves y el vehículo a un cieguito, porque se juramentan por la Biblia y antes de juramentarse por la Biblia deberían de conocerla por dentro para saber cómo gobernar un país conforme al corazón de Dios. Entonces, hermano John hizo un comentario al cual le voy a dar la palabra a nuestro hermano Armando Castillo para que nos responda y vamos finalizando ya. Bueno, definitivamente que existe el derecho de petición consignado en la Constitución Política de la República, y una petición de este tipo en la que se haga un plebiscito. Un plebiscito quiere decir es una consulta que se le hace al pueblo para que opine o para que determine su voluntad sobre cierto aspecto. Y sobre los dos aspectos que mencionaba el pastor John del Salto, uno en cuanto al tema de la ideología de género y dos en cuanto a la pena de muerte, pues son cuestiones que no solo creo que se han planteado ya, sino que han tenido profundo debate en nuestro país, y plantearlo como una consulta popular, creo que eso es un derecho que le corresponde a todos los ciudadanos. En ese sentido, quisiera decir que la mejor consulta popular que nosotros tenemos es cuando elegimos, como bien decía en nuestros hermanos pastores, porque creo que una consulta nos daría una determinación y quedaría escrito lo que el pueblo quiere. Así es. Y yo estaría totalmente de acuerdo con eso. Sin embargo, cada 4 años tenemos la oportunidad de decidir. Cada 4 años tenemos la oportunidad de decidir quiénes van a hacer nuestras leyes, quiénes nos van a gobernar. Lamentablemente a veces nos dejamos llevar por un regalito y no hacemos conciencia del poder que tenemos en nuestras manos a la hora de decidir la elección de nuestras autoridades. Estamos viviendo los tiempos finales
y creo yo que una luz no se enciende y se esconde bajo la mesa, se enciende y se pone en alto, dice, para que alumbre a la ciudad, y hay mucha luz ahora en Guatemala, tenemos que encenderla y de veras cambiar esta realidad que tenemos. Muchas gracias. En nombre de todo el pueblo evangélico de Guatemala y sobre todo en nombre de todos los ministerios, yo quiero agradecerle de manera personal, hermano Armando Castillo, porque en esa época fue la pura madurez de la pandemia, el año 2020, y estuve atento a las noticias y pues fui ministrado poder saber de que usted haya apartado entre su agenda un espacio para visitar de manera personal al hermano pastor Caleb Dávila. Entonces, pues yo le agradezco que, hermano pastor John, tengamos del lado del pueblo evangélico hombres valientes como usted, que durante años, hermano, desde que era presidente de la Asociación de Ministros Evangélicos de Guatemala, AMEG, se ha mantenido una lucha, se ha mantenido una perseverancia, y que Dios bendiga a las personas que están en el Congreso, personas como usted, con principios, personas que no diríamos que no tuercen, que no se sesgan, que no ceden ante presiones, porque me imagino que también hay toda clase de presiones, pero qué bueno que ustedes se han mantenido representando al pueblo evangélico de Guatemala. Le agradezco mucho. Yo quisiera hacer un breve comentario, pastor, respecto a lo que estamos viendo ahí en la pantalla. Ese fue el día que capturaron al pastor Caleb Dávila por la denuncia que le pusieron de un delito que supuestamente fue cometido hace más de 20 años, cuando él era director de un colegio en donde le habían dado una beca a este muchacho que ahora es diputado. Los delitos prescriben, sin embargo ahí estaba preso, yo estaba en el Congreso cuando me llaman y me dicen que él estaba preso ahí. Déjeme decirle, cuando yo llego lo encuentro en un cuarto de 2x2, 2x3 más o menos, lleno de borrachos, gente tatuada, gente todavía drogada, trasnochada, y en medio un pastor que estaba ahí de manera injusta. Y fuimos, gracias a Dios, pudimos atender esa necesidad esa noche. Él pasó toda la noche ahí, al siguiente día logramos sacarlo y desde entonces le hemos estado atendiendo con los abogados que le llevan el caso, y pues créame que para mí es un verdadero honor, un verdadero privilegio estar apoyando esta causa, porque muchas veces decimos en los micrófonos que nos oponemos a la ideología de género, que nos oponemos a ese tipo de cosas, pero cuando se dan estos hechos muchas veces los pasamos desapercibidos, y esto es grave. Esto podría sentar un precedente en contra de los predicadores, en contra de los ministros, y eso no se puede permitir en nuestro país. Amén. Pues muchas gracias, hermano, de veras que ahí sí que los hechos dicen más que los dichos, dice, y gracias de veras, porque yo me siento representado, hermano, en esas acciones. Me siento representado en esas acciones. Sabemos, hermano pastor, hermano Armando Castillo, de que esto que estamos viendo es una profecía dicha por el Señor, que son señales de los últimos tiempos, pero mientras eso sucede, la iglesia no va a permanecer dormida, como bien decía el eslogan inicial. Vamos a tener que despertar y hacer hasta lo último por defender nuestra fe cristiana. Las últimas palabras, hermano pastor, para el pueblo. Nuevamente exhortar entre consiervos amados y al pueblo del Cristo de la gloria. Amén. Despierta, gigante dormido. Que estas nuevas elecciones, quiero motivar a los pastores, hagan una toma de conciencia a toda nuestra feligresía que tiene que participar, que se empadrone, que tomemos una decisión este año, que elijamos sabiamente, inteligentemente a nuestros gobernantes. Ciertamente la palabra de Dios nos dice que somos sal y luz en las naciones, pero también, como bien ya se dijo, nosotros tenemos que estar en pie, que se mire esa luz, que se saboree esa sal que dejamos los cristianos en los grupos sociales. Yo quiero invitarles a todos y cada uno de los pastores, en principio, que por favor me compartan sus logos al número de teléfono
5900-9655. Repito, 5900-9655. Compártanme sus logos de las iglesias, de las misiones, de las instituciones teológicas, bíblicas que existan o de cualquier organización que diga que es cristiana. Hoy por hoy, en el Espíritu Santo, tenemos que demostrar a la sociedad que somos uno en Cristo. Amado pastor, esto es importante, tenemos que unirnos. Amén. Y dar una sola imagen en esta oportunidad, que la sociedad guatemalteca sepa que el pueblo de Dios sí somos capaces de unirnos. Amén. Y hacer un solo frente. Ruego sus oraciones, por favor, para que en la misericordia de Dios, en sentencia de segundo grado, puedan absolver a nuestro amado pastor Caleb y así gozarnos juntos de que la justicia todavía se practique en Guatemala. Amén. Hacemos un mensaje a nuestras autoridades del Estado que tienen que respetar el Estado de Derecho bajo los principios de la imparcialidad, la objetividad y la sana crítica. Ustedes, las autoridades, saben de qué hablo. Amados hermanos, a usted, Pastor Abraham, a nuestro hermano Hugo que nos antecedió, amén. Gracias, un gusto, hermano Armando, estar con usted en esta oportunidad. Y a ustedes, amados hermanos y consiervos que con paciencia nos han escuchado, gracias por este enorme privilegio. Por cierto, feliz Día del Padre, y por cierto, a Dios sea el honor y la gloria. Amén, a nuestro Padre Celestial, el Padre de Padres. Gracias por estar en sintonía. Dejo las últimas palabras para nuestro hermano Armando Castillo. Bueno, muy agradecido por este espacio con hermano Hugo Cardona, con Pastor Abraham y este espacio que hemos compartido aquí con el Pastor John del Salto. Quiero decirles que oremos, que seamos agradecidos con Dios. Tenemos un país maravilloso, un país en donde la palabra de Dios ha germinado, ha fructificado, y esto lo tenemos que saber apreciar. Hablé en una oportunidad con una persona mexicana que se dolía de lo que allá aprobaron. Allá cambiaron la Constitución. Allá ya no estamos hablando de la posibilidad, allá ya es un hecho en Ciudad de México, en donde obligan a que los niños vayan a la escuela a aprender sobre la ideología de género. Cuando nace un niño, la partida de nacimiento ya no dice masculino o femenino, lo borraron, porque según dice la nueva Constitución de México, los niños allá nacen asexuales y van a ir a aprender a la escuela si quieren ser varoncitos o si quieren ser mujercitas, pero en la escuela les están esperando con la enseñanza de la ideología de género. Son cosas graves que están pasando y gracias a Dios nuestro país no ha llegado a ese nivel y no va a llegar. Porque somos un pueblo oveja, somos un pueblo que hemos creído en Dios y definitivamente Dios ama a Guatemala. Amén. Muchas gracias, hermano Armando Castillo. Finalmente, como pastor evangélico, predicador de la palabra, actualmente presidente de la unidad de pastores Civic siguiendo la visión de Cristo, tengo un mensaje para aquellas personas que sin duda alguna quizá pertenezcan a este género. Quiero decirles que no estamos en contra de ustedes como persona, estamos en contra de sus acciones desviadas que los descalifican para heredar el reino de los cielos. Quiero decirles en el amor de Cristo Jesús que la Biblia condena tal perversión sexual, pero ¿cuál es la acción de nosotros como pastores, consejeros espirituales, si nos tocara que tratar con estos temas? Hermano pastor, hermano Armando Castillo, nosotros predicamos el amor de Dios, predicamos que Dios es un Dios de oportunidades, predicamos que en el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús hay perdón de pecados para todo aquel que se arrepiente y quiere ser salvo. O sea, no les condenamos,
Si alguien llegara a la iglesia, las puertas de la iglesia están abiertas. Yo lo he dicho con nuestros hermanos pastores, al ver la perversión sexual de algún jovencito, de cualquier persona, en cierto punto me causa tristeza, porque es lo mismo que ver un borrachito, que ver un drogadicto entrar con su ropa sucia, maloliente a la iglesia, porque el Señor Jesucristo reprenda al diablo. Quien está detrás de todo esto es el diablo. Y así como están en las rejas espirituales un borrachito, un drogadicto, y llegar a la iglesia quizás temblando de frío, con la ropa mojada por la lluvia, y diciendo: pastor, como dijo el carcelero de Filipo, varones hermanos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La puerta de salvación es Jesucristo. Arrepentirse de todos sus pecados. Vuelvo a decir, esta no es una batalla en contra de ustedes como personas, simplemente tenemos que defender los principios y valores y las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras. Por aparte, quisiera dejarle la inquietud en su corazón. ¿Quién no puede acceder hoy a la Biblia, una Biblia gráfica, una Biblia electrónica? Léase el libro de Génesis, capítulo 18, capítulo 19, léase el único capítulo que encontramos en el libro de Judas, léase 1 Corintios capítulo 6, verso 1, 10, lea la palabra del Señor y usted se va a dar cuenta que de la misma manera que Sodoma y Gomorra fueron puestos como ejemplo, dice el apóstol Judas, sufriendo la condenación del fuego eterno, porque Dios hizo caer fuego y azufre, llovió fuego y azufre del cielo para destruir esa ciudad de Sodoma y Gomorra, tan solamente porque el pecado mayor, el pecado que prevalecía, era la sexualidad del mismo género. Y amado amigo, Jesucristo le ama y Él no quiere que usted se pierda. Usted, si usted me está escuchando, porque seguro por la internet alguien ha de estar viendo seguramente, pero ustedes han creado su propia Biblia, titulada la Biblia de la Teología Inclusiva, y nos señalan aseverando que nosotros somos exclusivos, que los excluimos. No se trata de eso. Dios es un Dios inclusivo. En San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, no amó a ciertas personas en particular, Él amó al mundo, raza, tribu, lengua y nación, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, en el versículo 36 del capítulo 3 de Juan, hay algo también que es exclusivo, porque dice que todo aquel que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amigo, me gustaría orar por usted si usted se encuentra en ese conflicto. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Usted en casa, luego de esta oración, finalizamos prácticamente. Padre que estás en gloria, oramos por nuestra Guatemala, oramos por nuestra nación, oramos por nuestra gente. Señor, yo sé que desde el cielo, con misericordia, ternura y amor eterno, te compadeces de las almas perdidas. Derramaste tu amor profundo, Señor, en la cruz del Calvario, hasta la última gota de sangre, para que ninguna persona se pierda, excepto aquellos que rechazan el conocimiento de Dios voluntariamente y que eligen las tinieblas y la condenación por darle desenfreno a sus pasiones carnales. Señor Jesucristo, así como los borrachitos, los drogadictos, los que están en pandillas, los que están en acciones ilícitas y que dentro de su mente y de su corazón grita su alma porque quieren salir de allí, pero hay una fuerza más fuerte que ellos, que no los suelta, que no los deja libres. En el nombre de Cristo Jesús, el pueblo de Guatemala, orando, lograremos levantar bandera de victoria, porque muchas almas que están cautivas